Sigo, chicos. Entonces, esta nueva relación jurídica que yo les contaba tiene las particularidades de que hace que nosotros dejemos por un tiempo de lado la ley sustancial, digamos, ¿no? O sea, el Código Civil y Comercial va a aparecer en escena el día que el juez dicte sentencia y va a decir que va a fundar su sentencia en la norma tal y cual del Código Civil y Comercial. ¿Esto qué significa? Esto significa que durante todo el desarrollo de ese proceso, nosotros tenemos que respetar toda la normativa que surge del código procesal que les estaba diciendo que tiene que ser el libro de cabecera de ustedes. Y entonces, toda esa normativa hace de que tengamos que ajustarnos a otra ley, a otras pautas, y por lo tanto al desarrollo eh, de una secuencia unida por diferentes partes que tienen que ver con lo que nosotros llamamos subsistemas. Yo ahora voy a hablar del proceso entendido como sistema, pero que usted quiera que vean cómo se deja de lado el derecho sustancial para entrar en otra órbita, que es la del derecho procesal, para concluir en una sentencia que hace operativo al derecho sustancial, porque la sentencia va a decir conforme lo que dice el derecho sustancial, pero mientras tanto todo el desarrollo se hizo sobre la base del derecho procesal. Y este es el motivo por el cual yo les estaba anticipando hace un momento que el derecho procesal es el que nos va a permitir trabajar como abogados. Cuando seamos abogados, el día de mañana, unos van a estar de un lado del mostrador y otros de otro, pero ambos, sea abogado en ejercicio de la profesión liberal o sea abogado dentro de un tribunal, como juez, por ejemplo, siempre vamos a aplicar esta normativa que es la normativa procesal. ¿Por qué? Y precisamente porque el conflicto, la ley habilita que se desarrolle por esta vía, por eso es la importancia de poder trabajar. Miren, ustedes pueden saber muchísimo de derecho de la navegación, de derecho laboral, de derecho al consumidor, de la rama del derecho que ustedes quieran, pero siempre, en todos los casos, van a necesitar al derecho procesal, porque cuando nazca el conflicto lo van a poder desarrollar desde el punto de vista del derecho procesal, porque esta es la vía que nosotros tenemos para poder hacer actuar la voluntad de la ley cuando las partes chocan. ¿Mm? Yo compro una heladera y en la heladera no funciona, voy a la casa, no sé, Frávega y le digo, señor, no me funciona la heladera. No, usted tiene que ir a la garantía. Sí, pero yo llamé y no me atienden, me dice que tengo que venir acá. No, pero nosotros ya nos desligamos de esto. Se armó un lío y no se ponen de acuerdo. Y uno se enoja y se pelea con el vendedor. Y el vendedor le dice, escúchame, yo no tengo nada que ver, el sistema nuestro funciona así. Sí, su sistema funcionará así, pero resulta que yo compré un producto que me lo vendió usted y lo compré para usarlo, no para que no me funcione. Pero usted me tiene que dar una satisfacción. Y entonces el tipo le dice, no, pero yo no le puedo decir nada porque no lo puedo solucionar, pero la garantía no me atiende. Y encima fui hasta el lugar donde me dijeron que era y me dicen que cerró. Y se armó un lío. El consumidor dice, ¿y ahora qué hago? ¿Mm? Si por vía de hipótesis nosotros tuviéramos que atender un caso, hay un mecanismo de defensa del consumidor que está funcionando en Diagonal Sur 651, primer piso, donde está el Tribunal de Consumo, pero digamos, les doy el ejemplo este para que ustedes vean cómo se agotó la relación sustancial, ¿eh? Y tenemos que acudir a otra vía. La importancia que tiene el derecho procesal es precisamente que es una materia que tiene autonomía, es una materia independiente de todas las demás materias. No solamente tiene autonomía porque tiene un código propio, sino que tiene doctrina propia. Hay autores que escriben sobre la materia. Y entonces, ¿qué es lo importante para un abogado? Y lo importante para un abogado es indefectiblemente tener un código procesal comentado. Todos los abogados tienen un código procesal comentado. ¿Y por qué hay un código procesal comentado? Porque es lo que utilizamos todos los santos días de Dios para trabajar. ¿eh? Y tenemos que ubicarnos, y para poder ubicarnos siempre
lo que necesitamos. Es como, vieron que los médicos andan con el estetoscopio colgado, bueno, es como si nosotros tuviéramos el código procesal colgado, más o menos así es la cosa. Y entonces, cuando nosotros hablamos de la autonomía del derecho procesal, hablamos además de la unidad del derecho procesal. ¿Por qué? Porque hay alguna línea de la doctrina que interpreta que hay una diversidad dentro del derecho procesal. ¿Y nosotros qué sostenemos? Nosotros sostenemos que el derecho procesal es único, ¿m? Porque en todos los casos siempre se apoya en el mismo pedestal básico del cual yo les voy a hablar ahora en un ratito, que es la noción de jurisdicción, de acción, nosotros vamos a hablar de pretensión, y de proceso. Este pedestal básico se da sea el derecho procesal civil o sea el derecho procesal penal. Y ustedes me pueden decir, sí, pero ¿sabe qué pasa? Que yo estudié en penal, que hay un régimen de escarcelaciones, que hay recursos que son distintos al civil, como el recurso de nulidad o el recurso de casación o el recurso de inconstitucionalidad, pero también estudié que hay mecanismos que tienen que ver con otro tipo de proceso, porque aparece el Ministerio Público cumpliendo el rol que podría ser el del demandante acá. Y esto es distinto. Sí, sí, por supuesto que es distinto. Y esta es una de las divergencias que existe en nuestro ámbito, desde el punto de vista doctrinario, si se trata de dos derechos distintos. ¿Qué decimos nosotros? Decimos que el derecho procesal es uno. Lo que pasa que hay especialidades que distinguen a institutos particulares que funcionan dentro de una determinada órbita. Ejemplo, la distinción en el proceso amplio y el proceso abreviado se da en el ámbito del proceso penal, pero no se da en el ámbito del proceso civil. ¿eh? La distinción entre excarcelación y medida cautelar es que una se da en el ámbito del proceso penal y otra se da en el ámbito del proceso civil. Que no hay medidas cautelares en el proceso penal, sí hay, pero la medida cautelar por antonomasia en el proceso penal es la prisión preventiva. Y eso no se da en el ámbito procesal. No, en el proceso civil tenemos otras medidas. Por ejemplo, en el proceso civil se da la medida, por ejemplo, anotación de litis. Y la anotación de litis no existe en el proceso penal y en general no se utiliza esa medida. Sin perjuicio de lo cual, y acá tienen una referencia importante, al final del Código Procesal Penal se van a encontrar con que las cuestiones que no estuvieran previstas se van a regir por lo que dice el Código Procesal Civil. Con lo cual ustedes ven que este pedestal básico al que les hago referencia tiene que ver con que el derecho procesal es uno. Por supuesto que se van a encontrar otras ramas. Se van a encontrar con la rama del derecho procesal constitucional, se van a encontrar con la rama del derecho procesal administrativo, se van a encontrar con la rama del derecho procesal laboral. ¿Son otras ramas? No, es el mismo derecho procesal, solamente que aparecen instituciones particulares dentro de cada una de esas ramas que tal vez no se dan con la claridad que se ven en esas ramas dentro del proceso básico que es el derecho procesal civil y comercial. Ejemplo, dentro del proceso laboral existe un principio que es el llamado proceso protectorio, que consiste en que en caso de duda siempre se tiene que estar a favor del trabajador, sea desde el punto de vista de la ley sustancial o sea desde el punto de vista de la ley procesal. Y esto hace de que lo que se pretende es equiparar a ambas partes que están en un desequilibrio dentro del proceso laboral, porque una parte es más, digamos, más fuerte que la otra desde un punto de vista económico y social. El trabajador no está en las mismas condiciones que la empresa en la cual trabaja. Y esto hace de que desde la jurisdicción se trate de equilibrarlos a ambos. Cuando nosotros hablamos del derecho procesal constitucional, nos encontramos con institutos que generalmente se estudian allí, como el amparo, la acción declarativa de inconstitucionalidad, el recurso extraordinario. Más allá que nosotros esto ofrecemos verlo en el CPO, en el curso del CPO, pero quiero decir que hay particularidades que se dan en estas ramas que requieren cierta especialización, pero eso no significa que haya otro derecho procesal.
¿Y cuáles son las fuentes del derecho procesal? Miren, las fuentes del derecho procesal, al igual que cuando ustedes estudian otra materia, siempre van a estar en la ley, perdón, en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Hoy la pirámide jerárquica no es solamente la del artículo 31 de la Constitución Nacional, sino la del artículo 31 de la Constitución Nacional más el artículo 75, incisos 22, 23 y 24 de la Constitución Nacional, que equipara a los tratados internacionales de derechos humanos al mismo rango que de la Constitución Nacional. Y entonces lo que tenemos es que hay una nueva realidad y esta nueva realidad nos impone tener como fuente principal no solamente la Constitución, sino los tratados internacionales. ¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación frente a esto? La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho: los principios, derechos y garantías que están consagrados en la primera parte de la Constitución Nacional deben ser integrados con los principios, derechos y garantías que surgen de los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Esto qué significa? Significa que se produce una playa de nuevos derechos que aparecen en escena, en donde la Corte reconoce especialmente, a partir de un famoso leading case, que es anterior inclusive a la Constitución del 94, que es Mejián con Sofovich, donde se reconoce el derecho a réplica del reclamante, diciendo que los derechos que están consagrados en los tratados internacionales no requieren de una ley reglamentaria para resultar operativos. Entonces, mientras haya un derecho, hay que protegerlo, ese derecho. Y la importancia de esto nos la da el derecho procesal. ¿Por qué? Porque la protección para hacer operativos esos derechos consagrados en la ley sustancial es precisamente el derecho procesal. Fíjense que además de la Constitución y los tratados internacionales tenemos las leyes, los decretos, ojo con los decretos de necesidad de urgencia, todos esos decretos de necesidad de urgencia que ustedes conocen que está emitiendo el gobierno nacional con motivo de la pandemia, hoy son ley porque periódicamente el Senado perdón, el Senado no, el Congreso va reconociéndolos a través de una comisión bicameral con la envergadura y similar a la de una ley. Y entonces hay una ley que es la ley 26.122 que dice que esos decretos de necesidad de urgencia tienen que ser reconocidos por una comisión bicameral. De hecho, en nuestro país se han reconocido gran cantidad de decretos de necesidad de urgencia. Pero además, dice esa ley que pasado un determinado tiempo, si no se los desconoce, se los tiene aprobado con la misma envergadura que una ley. Entonces, ¿esos influyen también en el derecho procesal? Claro que influyen en el derecho procesal. Fíjense que algunos de ellos disponen, por ejemplo, que no se pueden llevar a cabo suspensiones de índole laboral, no se pueden llevar a cabo despidos, esto tiene un impacto directo en el proceso laboral. Entonces, todo esto significan las fuentes, claro, todo esto significan las fuentes. Y por cierto, además de estas fuentes clásicas, Constitución, tratados internacionales, leyes del Congreso, leyes locales o provinciales, decretos de necesidad de urgencia, también tenemos la jurisprudencia y tenemos la doctrina. Y todas estas son fuentes del derecho, todas son fuentes del derecho procesal. Que tienen una particularidad, que la norma procesal, más allá de su aplicación en un espacio y un tiempo determinado, tiene la particularidad de una dinámica muy especial. ¿Por qué? Porque esa dinámica que tiene la norma procesal hace de que frente a una determinada situación se pueda proceder de una o de otra manera. Les doy un ejemplo. Ya vamos a estudiar más adelante demanda y contestación de demanda. Entonces, cuando al demandado se le notifica la demanda, la notificación de la demanda significa que la litis quedó trabada. Con la traba de la litis nacen en cabeza del demandado dos cargas. Una es la citación y otra es el emplazamiento. Cuando hablamos de citación, lo que estamos señalando es que el demandado oiga el llamado de la jurisdicción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el juez le dice: señor, usted está siendo demandado acá en mi juzgado, hay una demanda en contra suya, venga, comparezca. Esta es la citación.
Y el emplazamiento dice, venga, comparezca y tiene que contestar la demanda dentro de determinado plazo, que es el que yo le doy. Esa notificación, que antes le dije que se hacía por cédula, ya lo van a estudiar esto, quédense tranquilos. Esa notificación que se hace por cédula, cuando le llega el demandado, nacen en cabeza de él estas dos cargas. Ahora, ¿qué dice la norma procesal? La norma procesal dice que tiene que comparecer y contestarla, pero también dice que puede no comparecer y no contestarla y entonces genera una serie de consecuencias. Entonces, una posibilidad es que comparezca y la conteste, la otra posibilidad es que no comparezca y no la conteste. O que comparezca y no la conteste. Toda esta dinámica está consagrada en el Código Procesal. Y entonces existirá un régimen para un caso, otro para otro. Trato de ser claro en cuanto a la dinámica que tiene la norma procesal. Espero que ustedes me entiendan y, por cierto, si hubiera alguna duda, esto lo vamos a estudiar mucho más adelante y lo vamos a estudiar pormenorizadamente. Lo que quiero significarles es cuál es el contenido de la norma procesal. Eh, Hablar de la historia del derecho procesal es muy largo, entonces en este punto yo lo único que quisiera hacer mención, para que ustedes, digamos, tengan una referencia, es que fíjense que hoy en día se habla de la importancia que tiene la oralidad dentro del proceso, ¿no? Y hay muchos juzgados en donde realmente se trabaja bien. Hay muchos que no se trabaja bien, pero bueno, esperemos que algún día esto se pueda ir solucionando. Pero lo cierto es que originariamente el proceso en el viejo derecho romano era un proceso oral, que se dividía en dos etapas, in iure, in iure e in judicio. La etapa in iure e in judicio era la etapa que in iure se realizaba ante un magistrado, in judicio se realizaba ante un iudex, que era elegido por las partes en el pueblo. Y entonces, esto significa que nosotros no estamos descubriendo nada con la oralidad. ¿Qué sucede? Sucede que a través del tiempo, este proceso romano, sobre todo este, por la influencia que ejerció la invasión bárbara en el imperio, provocó de que el viejo derecho romano se viera influenciado por el derecho alemán. Y en el derecho alemán existía una rigurosidad que hacía que la fuerza de la divinidad tuviera una influencia directa en la suerte del proceso. Y entonces el proceso se definía a veces por pruebas de ordalías. Las pruebas de ordalías, ¿qué eran? Y eran que a una persona que era imputada de un delito, por ejemplo, la hacían caminar durante 3 metros sobre el fuego y sobre la brasa ardiente. Después, si a los 2 días no tenía más lesiones en la planta de los pies, era inocente, si no era culpable. O lo tiraban al agua y lo encadenaban, y si no salía era porque era inocente, era culpable, y si salía era inocente. ¿Y saben cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es marcarles a ustedes que en cada lugar del mundo se hace justicia de una manera distinta, ¿eh? Y nosotros optamos por un sistema de justicia que viene enancado en las raíces de lo que se conoce como civil law. ¿Mm? Para darles un ejemplo grueso, hoy en África, en el norte de África, hay una tribu, que es la tribu de los Asande, que todavía siguen haciendo justicia, inoculándole veneno a un pollito. Y entonces el reo puede ser culpable o inocente según el pollito se muera o no, sobreviva o no. Esto convive con otro sistema de justicia. Ustedes habrán visto las películas americanas donde hay un jurado. En la película americana el testigo dice tal cosa y dice, el testigo dijo tal cosa, entonces el documento ese no vale. Entonces la prueba es más importante, la declaración del testigo, por el valor que se le asigna a la palabra en esos sistemas, que es la prueba documental. Y nosotros funcionamos de otra manera, porque nosotros decimos, no está escrito ese documento, no, lo que dijo el testigo tiene otro valor. Entonces vamos a estudiar en el curso, cuando estudiamos prueba, que unos medios de prueba son más fiables que otros, pero para nuestra idiosincrasia, nuestras pautas culturales. Por eso nosotros estamos influenciados por el civil law.
a diferencia de otros sistemas que en forma genérica en el mundo occidental los podemos dividir entre el civil law y el common law, ¿no? Common law aplica otro sistema de trabajo, que es la técnica del case management, los ingleses la llevan muy bien adelante, pero es otro sistema. Nosotros venimos con un sistema en donde ese viejo derecho romano, influenciado por el derecho alemán, provocó de que en la Edad Media, por el fuerte influjo que provocó la Iglesia, naciera un derecho que se lo conoció como derecho común. Ese derecho común, perdón, ese derecho común es el que de alguna manera nos llega a nosotros, sobre todo por la influencia que ejerce España en nuestro país, ¿no? Algunos hablan de la madre patria, y entonces nosotros somos recipiendarios de la vieja ley de enjuiciamiento civil española, primero la de 1855, luego la de 1881, y esa influencia generó en nosotros una codificación muy particular que de algún modo se rompe en el año 1967, porque en el año 1967 se sanciona el código que ustedes tienen. Ese código que ustedes van a, espero que vayan a comprar, gordito, es el código que rige en la actualidad y ese código es el que nos permite poder explayarnos sobre la materia y sufrió muchísimas modificaciones. Piensen que estamos hablando de 1967 y la gran influencia que ejerce el derecho procesal italiano en nuestro código hace que tengamos un código bien marcado dentro de la órbita del civil law, con un procedimiento escrito muy marcado, con todas aquellas influencias que, digamos, solamente me interesan señalárselas a ustedes para que sepan de dónde venimos, nada más que como simple referencia. Y dentro de ese código, uno de los aspectos más importantes es que nosotros empezamos a estudiar el código a partir de lo que es la voz jurisdicción. Empieza el código hablando de la jurisdicción. Y cuando hablamos de jurisdicción, ¿a qué nos estamos refiriendo? Acuérdense que yo les decía que hay un pedestal básico en el que se apoya el derecho procesal, que es jurisdicción, acción y proceso. Cuando hablamos de jurisdicción, ¿a qué nos referimos? Miren, a mí me interesaría que ustedes primero no se confundan con la voz jurisdicción. ¿Por qué? Porque muchos la confunden con la voz competencia. Entonces, la pregunta que yo siempre hacía en clase cuando podíamos ir a la facultad, claro. Es decir, díganme, para ustedes, ¿qué es la jurisdicción? Y en la mayoría de los casos siempre la interpretaban como un ámbito territorial, en donde se desarrollaba una actividad. Y este ámbito territorial no está mal que se piense así, porque hay una raíz política que tiene la voz jurisdicción que nadie la puede desconocer. Entonces se habla de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, de la jurisdicción de la provincia de Córdoba, etcétera, etcétera. Pero nosotros a la voz jurisdicción no la tenemos que confundir con la voz competencia, y la competencia está vinculada con el aspecto territorial. Entonces, para no confundirlas a ambas, a mí lo que me interesa es que ustedes cuando hablamos de jurisdicción piensen en el origen etimológico del término jurisdicción, que es iuris dictio, o ius dicere, o iudicium, todos de alguna manera términos sinónimos. ¿Qué quiere decir iuris dictio, ius dicere, iudicium? Quiere decir el derecho. Y decir el derecho lo dice el juez. ¿Cuándo lo dice el juez el derecho? Cuando dicta sentencia. Y esta es la potestad jurisdiccional de resolver el conflicto dirimiéndolo a través de una norma que es individual, porque tiene efecto solamente entre las partes, y en donde dice, tiene razón el actor, tiene razón el demandado, en fin, eso ya lo vamos a estudiar, quédense tranquilos. Pero esto a ustedes les permite pensar que jurisdicción no es lo mismo que competencia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de competencia, de lo que estamos hablando
es del ámbito de negocios de la autoridad en la clásica definición de Rosenberg. Y cuando lo llevamos al judicial, decimos, es el ámbito de actuación de la jurisdicción. Hay un ámbito dentro del cual puede actuar la jurisdicción. Y ese ámbito de actuación de la jurisdicción está marcado no solamente desde el punto de vista territorial, sino que está marcado por otros aspectos que hacen a que, si bien la jurisdicción viene puesta por la necesidad, desde el punto de vista constitucional, de que tengamos un poder judicial, que es uno de los tres poderes del Estado, cuando hablamos de competencia, esto viene puesto por una razón de organización de los tribunales, para organizar el trabajo de los tribunales. Y entonces cuando hablamos de competencia, estamos pensando en el sistema que creó el legislador, no el constituyente, el legislador para poder diseñar un ámbito de actuación del juez. El juez viene puesto por la Constitución. La competencia viene organizada por el legislador. ¿Y en dónde está organizada por el legislador? La jurisdicción la encontramos en la Constitución Nacional. Van a encontrarse en el artículo 18 que nadie puede ser sacado de sus jueces naturales para ser sometidos a comisiones especiales. Pero después van a tener una parte en la Constitución en donde se habla de cómo está organizado el Poder Judicial. Ahora, no dice que el juez civil tiene que entender en tal cosa, el comercial en tal otro, el laboral en tal otro. ¿Dónde lo dice? En el código. Y en la parte de atrás del código, que les recomiendo yo. ¿eh? ¿Por qué? Precisamente porque se trata de un sistema de organización del trabajo y entonces el ámbito de negocios de la autoridad, traducido al ámbito judicial, el ámbito de actuación del poder del juez, de la jurisdicción, va a estar dado no solamente por el territorio que le dan, ¿eh? sino que además va a estar dado, según la materia, por una especialización en la cual se pretende que el juez civil se ocupe de determinada materia, a diferencia del juez penal, a diferencia del juez laboral, a diferencia del juez de seguridad social. Pero también se va a dar en razón de los turnos. ¿Por qué? Porque a veces es competente tal juez porque está de turno o es competente tal otro porque está de turno. O a veces se da por cuestiones de grado, porque a veces la competencia está fijada, por ejemplo, para la Corte Suprema dentro de la Constitución Nacional. Dice la Constitución Nacional, artículo 117, la Constitución, la Corte Suprema de Justicia de la Nación conocerá originaria y exclusivamente en tales causas. ¿no? Y entonces conocen determinadas causas. El resto de competencia que surge de la Corte, que es federal, dice cuándo la Corte conocerá por vía de apelación, en el artículo 116. Y entonces, ¿qué tenemos diseñado? Tenemos diseñado una competencia que es exclusiva, que surge, además de ser exclusiva, es excluyente, que surge de la Constitución Nacional, pero el resto está toda relacionada y expuesta y diseñada dentro del Código Procesal y de las leyes complementarias al Código Procesal. Entonces, fíjense que ustedes tienen una competencia por razón del grado, del turno, de la materia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿por qué se los digo? Más allá de que después lo vamos a ver en particular y lo vamos a explicar en particular, se lo digo solamente para separarlo de la noción de lo que es jurisdicción. Jurisdicción, ius dicere. Y ahora vamos a hablar específicamente de la jurisdicción de modo tal de meternos en el primer aspecto de este pedestal básico que hace el derecho procesal. Cuando hablamos de jurisdicción decimos ius dicere, ¿qué es lo que queremos significar? Si les parece bien, hago otro break acá para grabar el último bloque y desarrollamos esto que estamos